se puede cortar con un cuchillo, José. Gracias, Marta. 8:53. Está con nosotros Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días. Reacelera la inflación. Eso significa que nos vamos a ir a tipos más altos, más tiempo, pero ¿eso significa que se podrá controlar o que esta reaceleración solo es el primer ejemplo de que solo con la política monetaria, con subidas de sueldos en el entorno del 5% como se está pidiendo, con una política fiscal que sea expansiva, no se podrá controlar? Bueno, lo que está claro es que va a tardar más de lo que se esperaba inicialmente en que la inflación vaya desapareciendo. En la segunda parte del año, especialmente el último trimestre, bueno, pues digamos, infundió ciertas esperanzas por sobre todo la fuerte caída de los precios energéticos, que era uno de los causantes fundamentales de esta ola de inflación que estamos sufriendo. Y así lo hemos visto reflejadas en los índices, ¿no? Especialmente en España, que quizás donde más se ha notado, ¿no? Pero la llegada del nuevo año, enero y febrero, nos están dando, digamos, noticias de que va a ser mucho más difícil efectivamente bajar la inflación. La política monetaria va a seguir su curso, los tipos de interés, bueno, ya tenemos, digamos, activada en modo automático una subida en la zona euro para el mes de marzo y me temo que todavía le va a quedar recorrido a la política monetaria y la política fiscal va a ser más complicada que se acompase a esa fase restrictiva que también sería necesaria, al igual que la parte salarial. ¿Por qué? Bueno, al final, en el caso de España, porque estamos en un año electoral y las administraciones lo van a dar todo desde el punto de vista del gasto y en segundo lugar, porque al final creo que la subida de la inflación ha sido tan fuerte que las presiones para que parte de esa subida se refleje en subidas salariales pues van a ser muy fuertes y eso va a hacer que cueste que los salarios se rebajen por la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo los ciudadanos. Por tanto, me temo que vamos a tener que ir fiando a la política monetaria toda la lucha contra la inflación en los próximos meses. Esa subida o esa previsión de subida, por ejemplo, aquí en España, que los sindicatos están pidiendo del 5%, complicaría mucho más ese trabajo de los bancos centrales, ¿no? Sin duda, al final corremos el riesgo de entrar en esa espiral precios-salarios, que es muy, muy dañina, pero también hay que entender que es cierto que la pérdida de poder adquisitivo ha sido muy importante para los trabajadores, aquellos que no han tenido revisiones salariales acordes a la inflación, porque hemos tenido una inflación pues durante una parte del año de 2 dígitos. Entonces, al final, la pérdida de poder adquisitivo del año pasado de 2 dígitos, la pérdida de poder adquisitivo puede haber sido importante y en ese sentido, pues también es lógico ir acompasando las subidas las subidas de la inflación a las subidas salariales, aunque viene en menor medida. Creo que lo que tiene sentido es ir haciendo unas subidas salariales donde, bueno, pues vaya habiendo una pérdida de poder adquisitivo, que ese poder adquisitivo se puede ir recuperando en el tiempo. Quizá lo que me cuesta más entender pues son esas otras subidas salariales, por ejemplo, como hemos visto en el ámbito de las pensiones, donde han sido pues prácticamente toda la repercusión del IPC se ha pasado a las pensiones de golpe, ¿no? Y eso quizá, pues ahí no estamos viendo que ese esfuerzo que están haciendo otros trabajadores en España, donde pierden poder adquisitivo, se haya visto los pensionistas. Y no quiero decir que los pensionistas deban perder poder adquisitivo, ni mucho menos, pero creo que hay que ser solidarios y que todos este año se debería haber hecho un esfuerzo por parte de todos los que cobran, en este caso, salarios públicos o prestaciones públicas. En ese entorno, Juan Carlos, ¿cómo puede también prepararse el inversor? ¿Cómo puede prepararse el inversor? ¿Cómo puede en este entorno buscar opciones, ¿no? Porque el entorno inflacionario que nos están marcando es prácticamente una década, ¿no? Bueno, a ver, eso es imposible saber si va a ser una década o no. Hace 3 años, justamente, ¿quién nos hubiera dicho que nos íbamos a ver en la situación en la que estamos ahora, ¿no? Eso es verdaderamente complicado de predecir y yo todas estas predicciones a largo plazo, pues la verdad es que tampoco les presto mucha atención. Cualquier cosa puede cambiar. La verdad es que ahora mismo estamos en una situación donde hemos tenido una subida de precios por la abundante liquidez que se inyectó durante la pandemia, los famosos problemas logísticos y cuellos de botella, unido al súbito aumento de las materias primas, especialmente las energéticas, que nos ha puesto en esta situación. Es verdad que los bancos centrales se han puesto a trabajar, yo creo que un poco tarde, especialmente el Banco Central Europeo, y eso hace que todavía tengamos tasas de inflación muy altas, pero a mí me cuesta pensar que vamos a mantener estas tasas de inflación durante una década, durante un periodo prolongado de tiempo. Al final, creo que lo que estamos es en una situación, digamos, de mayor normalización, bajar de inflaciones de 2 dígitos a inflaciones del 2%, pues creo que es algo complicado de hacer en muy pocos meses, sobre todo cuando parte de esos problemas persisten. Es decir, que ahora las materias primas energéticas están más baratas, por supuesto, que hace 6 meses y seguramente que hace un año,
pero no olvidemos que están más caras de lo que han estado justo antes del COVID. Petróleo en torno a los $80 es un petróleo caro, el gas en torno a los 50 y tantos en el mercado holandés es un gas caro comparado con lo que teníamos antes. Por tanto, es lógico que todavía haya unas ciertas reminiscencias de inflación. Yo lo que he visto es demasiado optimismo en los mercados. El mes de enero ha habido un rally brutal pensando que esto ya se había acabado a tenor de los resultados de inflación que teníamos en diciembre y que íbamos a tener bajadas de tipos de interés, es lo que estaban descontando ya los mercados en la segunda parte del año. En programas como este hemos visto cuando la Reserva Federal ha subido los tipos de interés, como ya el mercado claramente apostaba o había inversores que estaban apostando claramente porque los tipos de interés iban a bajar en la segunda parte del año en Estados Unidos y en Europa casi igual. Bueno, yo creo que eso todavía no estamos en esa fase, todavía nos queda tiempo y, por tanto, me temo que la inflación nos va a acompañar, la política monetaria dura nos va a acompañar. Ojo, que tenemos los tipos de interés ahora mismo en el 3% en la zona euro, que tampoco es que sea una cosa disparatada. Es verdad que es muy alto comparado de donde veníamos, pero si nos vamos a los entornos normales antes de la crisis financiera, tampoco estamos en unos tipos tan elevados. Y por tanto, lo que creo es que los inversores y las empresas lo que van a tener que hacer es acomodarse a esta situación de inflación, donde, bueno, pues vamos a tener una inflación alta durante un cierto tiempo y una política monetaria dura durante un cierto tiempo. Estar ya jugando a pensar que los tipos de interés van a bajar en la segunda parte del año me parece un poco aventurado. Muchísimas gracias, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Buen día y buen negocio, Juan Carlos. Gracias, buenos días. 9 de la mañana abre el mercado, abre la renta variable en Europa.